Mi nombre no importa. Solo deben saber que fui asignado a Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, en el ala restringida, donde se guardan los casos que ni los ángeles se atreven a mirar. Allí encontré el expediente clasificado como Q153-WADA, nivel de contención negro mariano. El título del informe era simple: La Virgen que no debía manifestarse. Todo comienza en diciembre de 1531, según la historia oficial. Juan Diego, el Cerro del Tepeyac, las rosas, el manto, milagro, devoción. Pero eso no fue lo que realmente ocurrió. La primera parte del expediente es una transcripción parcial de los registros que Hernán Cortés envió en secreto a Roma, sellados con su propia sangre. En ello se describe algo perturbador. Los mexicas adoraban a una mujer de múltiples nombres, cuya imagen jamás podía verse de frente. Decían que si alguien la miraba directamente a los ojos, la lengua se le ennegrecía y comenzaba a hablar en voz ajena. Cuando los sacerdotes cristianos destruyeron sus ídolos, muchos se negaron a tocar la piedra donde antes se hallaba su altar. Decían que ella aún estaba allí, escondida entre las sombras del mediodía. Lo llamaban Tonantzin, sí, pero también la que devora a sus hijos en sueños, la madre que duerme con un ojo abierto. Durante siglos, la Iglesia supo que algunas manifestaciones no provenían del cielo, sino de una fractura antigua entre planos. Y cuando una figura femenina comienza a aparecer rodeada de símbolos solares, serpientes bajo sus pies y una expresión que nunca cambia, los exorcistas del Vaticano saben lo que deben buscar primero: los ojos. El manto de Juan Diego fue traído al Vaticano en 1745 para un análisis secreto. Se autorizó fuera del conocimiento de los fieles. Solo 5 personas pudieron verlo en sala cerrada. De esas 5, 3 murieron en menos de un mes. Uno de ellos se arrancó los ojos. Otro escribió 300 páginas de glifos aztecas sin haber estudiado el idioma. El tercero imploró ser enterrado boca abajo y con la boca cosida. Solo un informe sobrevivió. Fue escrito por el padre Lucenzo de Alessandro, astrónomo y demonólogo jesuita. Cito: al mirar la tilma bajo luz negra, los ojos de la figura no permanecen estáticos, parpadean lentamente, como si reaccionaran al ser observados. No son ojos humanos, ni celestiales, son ojos umbrales. Reflejan cosas que aún no han ocurrido. Vi mi muerte en ellos, y vi algo más: a la figura despojándose de su piel de doncella y mostrando su forma real, un manto hecho de huesos diminutos, tejidos entre sí como un tapiz funerario. A partir de ese informe, se selló el expediente y se creó una comisión secreta de vigilancia bajo el nombre en clave Rosario Negro. Su única misión: observar a la Virgen, nunca rezarle, nunca adorarla, solo vigilarla, porque lo que duerme bajo el Tepeyac no debe ser despertado. En 1999 yo era joven, arrogante. Me enviaron a México a recuperar un segundo documento perdido, una copia de un códice que mencionaba una mujer de pie sobre un eclipse, venerada por los pueblos precolombinos como el portal de retorno de los devoradores celestes. El códice no estaba en ningún museo. Estaba enterrado bajo una iglesia de piedra, sellado con cera negra y plumas de colibrí pegadas con sangre seca. Lo desenterré. No debía hacerlo. Desde entonces, ella comenzó a mirarme en mis sueños, pero no como una aparición celeste, no como la madre piadosa que consuela, sino como una silueta inmóvil en medio de mi habitación, rodeada de rosas secas y moscas sin alas. No me hablaba, pero todo lo que no decía lo dejaba en mi lengua al despertar, como sal, como polvo de altar profanado. Hay algo en sus ojos que no cuadra. El Vaticano lo sabe, porque el reflejo en ellos no es el del mundo, sino de un templo antiguo, aún por construir.
uno donde ella no es venerada, sino alimentada. Roma, 2001. Me asignaron como observador pasivo en uno de los laboratorios subterráneos del Vaticano. Nivel de acceso, Pietra Oscura. Se me dijo que el objeto de estudio era una reliquia de gran importancia simbólica. No dijeron que era la tilma original. Entramos por la puerta de plomo, bajo el archivo apostólico. La temperatura estaba cuidadosamente controlada. Todo el personal llevaba guantes de plata. Ni un solo objeto religioso estaba presente. Nada de crucifijos, nada de agua bendita. Eso fue lo primero que me hizo dudar. La tilma estaba sellada en una urna de cristal con triple aislamiento. No debía abrirse, solo analizarse visualmente bajo diferentes frecuencias de luz. Comenzamos con luz infrarroja. El primer escaneo arrojó un patrón geométrico que no coincidía con ningún bordado visible al ojo humano. Las líneas parecían formar una figura en espiral, como un laberinto hecho de costillas. El segundo escaneo fue en luz ultravioleta. Y entonces, algo se movió. El rostro de la Virgen, perfectamente inmóvil a simple vista, giró apenas unos grados, no físicamente, sino en la imagen captada. Su cabeza se ladeó, como quien escucha. En el audio de la sala se registró un crujido, pero no provenía de la urna, provenía de todos nuestros rosarios. Las cuentas comenzaron a reventarse una a una, como si ya no pudieran contener el rezo, como si el rezo mismo se hubiese tornado tóxico. Un teólogo jesuita presente, el padre Mauro, comenzó a murmurar el rosario en voz baja. Lo hacía por instinto, por miedo, pero en cuanto llegó al quinto misterio, su voz cambió. Ya no pronunciaba Santa María, Madre de Dios, sino algo que no era español, ni latín, ni náhuatl. Era una mezcla imposible, una combinación de invocaciones rotas. Tonantzin, Xochitl, Mater Croris. Cuando intentamos detenerlo, sus ojos se tornaron completamente blancos y de su boca comenzó a salir tierra. Tierra negra, tierra fresca, como si acabara de hablar desde una tumba recién abierta. El experimento fue abortado. El padre Mauro falleció esa noche, con la boca completamente seca, como si su lengua hubiese sido absorbida por dentro. La urna fue sellada, pero no antes de que yo alcanzara a ver algo más. Un patrón de humedad había comenzado a extenderse desde dentro del manto, justo bajo los pies de la figura. Era una mancha, con forma de útero invertido, y en su centro un ojo diminuto, apenas perceptible, hecho de tejido orgánico. Un ojo que me miró, que parpadeó, que sonrió. Tras el incidente, fui suspendido de campo, pero ya era tarde. Ella me había marcado. Comenzaron los rezos inversos. Por las noches, sin yo quererlo, me encontraba musitando oraciones al revés, escribiendo letanías que solo aparecían en el espejo, trazadas por mi propia saliva. Los sueños se convirtieron en pasillos interminables, pasillos con vitrales deformes que mostraban la imagen de la Virgen con 3 cabezas, una de doncella, una de anciana y una de calavera con una corona de espinas hecha de flores podridas. En un acto desesperado, contacté con el último sobreviviente de la comisión original, Rosario Negro, un anciano llamado Eusebio, recluido en un monasterio clausurado en Toledo. Me recibió temblando, y sus primeras palabras fueron: «Ya te rezó ella. Si alguna vez le escuchas decir tu nombre, no respondas, porque el que escucha no es el oído, es la fe misma siendo invertida desde dentro». Le pregunté qué era realmente la imagen. Eusebio me dijo: «No es una aparición, es un contenedor, como un huevo, como una madre esperando el día de su reproducción final.
Y cuando despierte por completo, no traerá paz, traerá la segunda gestación del dolor. Yo no creía, hasta que encontré el rosario inverso entre mis propias cosas. No lo había comprado, no lo recordaba. Tenía 7 cuentas negras, cada una con una letra. T, E, P, Y, A, C. Y al tocarlo, la tilma me habló. La primera noche que dormí con el rosario inverso en mi bolsillo, soñé con el cerro del Tepeyac, pero no como está hoy. No había basílica, no había cruces, solo piedra húmeda, cuerpos sin rostro enterrados hasta el cuello, y una figura femenina sentada en lo alto, de espaldas a la luna. Cantaba con una voz múltiple, una letanía en náhuatl mezclado con griego antiguo. Soy la madre de la flor negra, la que gestó antes del cielo. Soy la sangre que el Edén negó, el primer corazón devorado. Desperté gritando, mi boca sangraba y las cuentas del rosario se habían adherido a mi piel. Busqué el códice que había desenterrado años atrás. Lo revisé con otra mirada. Allí estaba el símbolo, el mismo que había visto en la imagen bajo luz ultravioleta. Era un glifo formado por 3 elementos: una serpiente cortada, un feto con los ojos abiertos y una mujer de pie sobre un eclipse, pero sin rostro. El códice decía que esta figura vendría cuando el espejo del sol fuese colgado en una tela no tejida por manos humanas. La tilma. Volví al laboratorio clandestino de Roma, ya no como agente, ahora como intruso. La urna estaba intacta, pero en el vidrio, alguien o algo había escrito por dentro con condensación una frase que solo pude leer usando un espejo. Ya no es una imagen, es un recuerdo de algo que el mundo entero intentó olvidar. De regreso a México, viajé al lago de Texcoco. Allí, bajo la capa de modernidad y concreto, los antiguos sellos de piedra siguen activos. Sellos circulares grabados con símbolos mexicas, pero también con cruces invertidas y estrellas de 5 puntas superpuestas. La arqueóloga que me acompañó, la doctora Méndez, me confesó haber encontrado algo peor, en una excavación no oficial. Había huesos, pero no humanos, y un pequeño altar cubierto con flores petrificadas que olían a leche rancia. En su centro, una réplica idéntica de la tilma, pero viva, respiraba. Esa noche en la habitación del hotel, escuché cómo alguien rezaba en el baño. No había nadie ahí, solo el espejo empañado y un nuevo mensaje. ¿Me ves ahora? Por fin me estás mirando como soy. Vi mi reflejo sonriendo con una boca que no era mía, una boca cubierta de pétalos secos. Fui con un sacerdote náhua, el último heredero de la tradición previa a la conquista. Le mostré la imagen de la Virgen. Él la miró por 5 segundos, luego se quitó los ojos con sus propias manos y gritó: «Ya la vi, ya nunca podré dejar de verla, es la madre de la devoración». Según su tradición oral, esa figura ya se había manifestado antes, no como madre, sino como eco, una resonancia de todas las muertes femeninas rituales, una conciencia colectiva sellada en el tejido espiritual del continente. Y su forma más efectiva de manifestarse era a través de la devoción ciega, porque cuando millones rezan a una imagen, le abren el camino, le dan forma, la encarnan. Yo también la escucho ahora, no en el viento, no en los rezos, la escucho en el silencio entre las oraciones, cuando se dice Santa María. Ella responde, no con palabras, con hambre.
El Vaticano, en su desesperación, organizó una misión final: neutralizar la tilma, una reliquia de supuesta esperanza que ahora era considerada un artefacto hiperdimensional de riesgo espiritual. La operación fue secreta. Nombre clave: Proyecto Dolorosa. Participaron exorcistas, científicos teológicos, simbologistas y 2 negros vaticanos, agentes del Santo Oficio especializados en contención de entidades transdimensionales. El objetivo: quemarla. El procedimiento fue realizado en una cámara bendecida desde su fundación con letanías de sangre de santos. La tilma fue colocada sobre una losa cubierta de sal negra y cirios ungidos con aceite de las catacumbas. Todo comenzó como previsto, pero cuando la primera chispa tocó el tejido, la sala entera se invirtió. No en el espacio, en el lenguaje. Las oraciones comenzaron a sonar al revés. Los nombres de los santos fueron pronunciados con voces de niños. Las llamas, en lugar de consumir la tilma, comenzaron a brotar desde ella, ascendiendo hacia el techo como si invocaran algo más alto. Uno de los sacerdotes se desintegró en polvo de pétalo seco. El otro rió con la voz de una anciana mientras de sus ojos caían lágrimas negras. La tilma, intacta, comenzó a flotar. ¿Y sus ojos? Por primera vez, se abrieron. Todos cayeron de rodillas, no por devoción, por peso espiritual. El informe oficial jamás fue publicado. Solo sobrevivió una frase escrita por el archivista encargado antes de suicidarse: cuando la Virgen abra los ojos, ya no es María. Es la memoria de todos los sacrificios negados y ha venido a reclamarlos. Poco después, la tilma fue devuelta discretamente a México, pero no a la basílica original. Fue colocada detrás de una capa blindada observada 24/7 por cámaras sin grabación. El Vaticano emitió un comunicado sutil: que la imagen nunca será removida de su sitio actual, sin explicar por qué. Porque lo saben. Moverla podría liberar lo que aún duerme debajo. Yo ya no trabajo para el Vaticano. Desde que comencé a oírla rezar desde mi propia lengua, he vivido en peregrinación silenciosa. No busco salvarme, solo advertir. Te escribo esto porque anoche, mientras rezabas sin pensar, ella te escuchó. No me preguntes cómo lo sé. Su conciencia es colectiva, se expande a través de la devoción sin cuestionamiento. Cada vez que alguien reza sin saber a quién invoca, la dama de los ojos cerrados crece, se forma, se aproxima. Y ahora lo más importante, la profecía. Rescatada de un códice sellado con huesos de obsidiana. Cuando 1,000 millones recen a una imagen sin saber su nombre verdadero, y cuando las rosas no huelan a flor, sino a carne, entonces ella caminará. No con pies, con raíces. No con voz, con hambre. No traerá hijos, sino el vientre donde todos debemos volver. Ya lo sabes. La próxima vez que reces, mira los ojos y si parpadean, calla. Camina hacia atrás y no vuelvas a pronunciar su nombre, porque ya no es ella. Es lo que despierta cuando creemos que la fe no tiene consecuencias. Fin. El expediente Q-153-WADA ha sido reabierto. El Tepeyac tiembla y tú ya formas parte de la cadena. Esto es espeluznante, Mente 8.8. Gracias por suscribirse al canal, comentar y compartir.